Bienvenidos a esta pequeña charla de hoy. Procuraremos hacer una charla interesante sobre el sufrimiento, porque me parece que hoy día es un pilar fundamental en nuestra vida, en nuestra sociedad. Parece que venimos a esta vida a sufrir. Hay una gran creencia ancestral que dice que esta vida es un valle de lágrimas, ¿no? Supongo que lo habéis escuchado, más de uno de vosotros. Nos lo dicen a veces nuestros padres, lo sentimos de la iglesia, lo sentimos de la cultura. Sin esfuerzo no hay placer, sin sufrimiento no hay, no hay trascendencia. Parece que nos tengamos que ganar el paraíso sufriendo y pasándolo mal. Yo realmente no creo que sea así. Realmente creo que esto es una idea que nos han metido, una idea que nos han imbuido para procurar que nos portemos bien, para procurar que seamos buenas personas y que seamos obedientes, para formar ese gran rebaño que siga el camino de la obediencia, de la productividad y que no se salga de sus límites. Parece ser que el sufrimiento no nos lo quitamos de encima durante nuestra vida y vamos a intentar profundizar en él, a qué se debe, por qué sufrimos, cómo podemos dejar de sufrir, cómo podemos llevar una vida mucho más placentera, mucho más equilibrada, que es lo que estamos buscando desde el desarrollo transpersonal, ¿de acuerdo? No hay una frase ideal para esto que dice que nadie nos hace daño a no ser que sea con nuestro consentimiento. Nadie nos puede hacer sufrir a no ser que nosotros lo permitamos. Hay una parábola de Buda muy bonita que decía que Buda caminaba por la calle con su discípulo y había una persona que cada día le insultaba y se metía con él, ¿no? Buda se sentía indiferente y seguía caminando. Hola desde Venezuela, Somi. Y con el paso de los días, a medida que salía a la calle y le insultaba a aquel energúmeno, un día el discípulo le pregunta: maestro, ¿cómo puede sentirse usted impasivo ante el insulto? Y Buda le dijo: mira, hijo, el insulto es como un regalo, es como el que te hace, como si alguien te hiciera un regalo. Si tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece? Y realmente el discípulo se quedó pensando, efectivamente, el insulto, la ofensa y el sufrimiento no nos pertenece, a no ser que nosotros lo acojamos y lo aceptemos como tal. El sufrimiento es ni más ni menos que el resultado de lo que nosotros hacemos con lo que nos sucede. El sufrimiento no es ni lo que nos pasa, ni lo que nos hacen, ni lo que nos viene de las otras personas, no es ni siquiera la idea que tenemos de lo que nos está pasando. El sufrimiento va más allá. El sufrimiento es precisamente, cuando nos apegamos a esa idea, cuando nos identificamos con la idea de que nos están haciendo algo ofensivo o que nos están haciendo algo que nos pone tristes o que nos daña, ¿sí? Es cuando nos apropiamos de ese pensamiento cuando realmente sufrimos, ¿sí? Y esto me gustaría que quedase bien claro, porque es importante darnos cuenta que no cuando nos están haciendo daño directamente es cuando sufrimos, sino cuando nosotros acogemos esa idea, la hacemos nuestra, cuando realmente sufrimos, cuando realmente se lo estamos pasando mal. Y eso nos puede ayudar a trascenderlo, nos puede ayudar a desidentificarnos de este pensamiento para que el daño, para que el sufrimiento no suceda. Así que es importante quedarse con este concepto,
Cada día nos llegan 40.000 ideas distintas. 40.000 ideas que muchas veces son locuras, ¿no? Si pudiéramos explicar las ideas que nos vienen a la cabeza, nos tomarían por locos muchas veces, ¿de acuerdo? No, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en esto. Estos 40.000 pensamientos, muchos están relacionados con lo que nos sucedió en el pasado. Lo contaba en el capítulo anterior, la idea del pasado y la idea del futuro nos traen miedos, nos traen sufrimientos. El arrepentimiento, esa sensación que tenemos cuando le damos vueltas a una cosa que nos sucedió y que nos hace daño, porque nos gustaría que hubiese sido de otra forma, no es más que un pensamiento. Además es un pensamiento dañino que nos genera sufrimiento y sobra en nuestra vida. Entre otras cosas porque la realidad ya no podemos cambiarla. Lo que sucedió no lo podemos alterar. Por mucho que pensemos, por mucho que le demos vueltas, eso no va a cambiar, no va a poder ser modificado. O sea, el hecho de yo sentirme mal con ese pensamiento va a depender tan solo de mí. ¿De acuerdo? Esto es interesante pensar en ello porque muchas veces entramos en el bucle mental de lo que podía haber sido, aquella pareja que me dejó y me hizo tanto daño, vuelvo a recrearlo y vuelvo a sentir daño. No tiene ningún sentido. Esa pareja seguramente estará haciendo su vida, habrá rehecho su vida, será más o menos feliz y yo estoy metido en ese pensamiento, en ese sentimiento. Y para mí es algo doloroso que tengo que eliminar. Evidentemente no vale para nada. Y lo mismo puede pasar con el pensamiento de futuro. Sentir que voy a pasarlo mal por ir a algún sitio, porque me suceda algo, porque me voy a enfrentar a tal persona, voy a sufrir con ello, es sencillamente preocuparme, como dice la palabra, ocuparme antes de hora. Y no tiene tampoco ningún sentido hacerlo, porque estamos perdiendo en este momento el contacto con el ahora, estamos erradicando de nuestra vida el placer de poder vivir el presente y disfrutarlo como deberíamos hacerlo. Cuando relacionamos lo que nos sucede, además, con la moral, es cuando más sufrimos. Porque la moral, como dice nuestra amiga María Elena, que dice que la religión nos ha inculpado la culpa y el sufrimiento para tenerlos controlados, yo creo que hablamos la otra vez sobre esto, cuando relacionamos lo que nos sucede con la moral es cuando salimos perdiendo. Y esto sucede en la mayoría, en las mayorías de la mayoría de las ocasiones, perdón, porque la moral decide lo que es bueno, lo que es malo, lo que está permitido y lo que no, y es el germen del enfrentamiento, es el germen del resentimiento, es el germen de la agresión muchas veces, de la defensa y sobre todo, de los problemas de autoestima, de falta de autoestima y de falta de seguridad en uno mismo. Es cuando sometemos nuestros pensamientos a la moral, a lo que nos enseñaron nuestros padres, en la educación, que no deja de ser una educación industrial, la que estamos viviendo, la que tenemos hasta ahora, pensada para programar personas obedientes y productivas, lo que nos viene sobre todo de nuestro entorno cultural, de la Iglesia y de otras doctrinas, de las leyes que tenemos marcadas, equivale a ese filtro moral que
es el que decide si tenemos que sufrir por eso o no tenemos que sufrir. Si está bien, si está mal, es cuando lo vamos a destilar y lo vamos a pasar a un sentimiento interno que nos va a acompañar pues mucho tiempo, y va a ser el sufrimiento. Y eso lo vemos cada día, lo vemos en los medios de comunicación. Las noticias nos inculcan solamente acontecimientos negativos, suicidios, asesinatos, desahucios, solo nos muestran la parte negativa de lo que está sucediendo en la realidad para que sintamos ese sufrimiento y vivamos continuamente sometidos a la obediencia y a no pensar demasiado, a evadirnos en otras historias, en la droga, en el alcohol, en ver películas, en entretenernos en otras cosas para evadir, para evitar este sufrimiento. Sin embargo, la realidad, como he dicho antes, es neutra, la realidad es otra, es diferente. No tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo o lo que nosotros interpretamos del mundo. La realidad es tal cual y es neutra, no está sometida a la moral. Cuando estamos en una caravana, que estamos sufriendo un atasco, empezamos a ponernos nerviosos y a sufrir porque teníamos que estar en algún sitio, porque llegamos tarde, porque estamos perdiendo el tiempo y deberíamos disfrutar de otra cosa. Es la interpretación de lo que nosotros hacemos sobre el atasco, sobre la caravana, que no es más que una concentración de coches con lentitud. Pero fijaros lo que estoy yo, lo que la neurosis que me estoy montando yo en la cabeza con lo que está sucediendo en el exterior. Pues lo mismo pasa con las noticias y lo que nos llega de los medios de comunicación. La realidad negativa que nos plantean, porque además la transforman para que parece que vivamos con el sufrimiento. El sentido del sufrimiento que dice la Biblia que tenemos que venir a sufrir, etcétera, etcétera. De esto estamos hablando, que no es así. Hay una distorsión de la religión de los primeros siglos y se ha distorsionado bastante la doctrina que predicaba Jesús durante su vida. La manipulación que ha hecho la Iglesia sobre estas enseñanzas ha sido bestial y la ha transformado bajo sus propios intereses. El sufrir, el pasar miedo, el obedecer, el comportarse como la Iglesia quiere, es algo que se ha adoptado más tarde, después de la muerte de Jesucristo, para someter a la población y a la sociedad tal como estamos ahora. Yo no creo que haya que venir a esta vida a sufrir, ni mucho menos. El sentido del ser humano, como dije la primera vez, es encontrar el lugar en el mundo, aprovechando nuestros talentos, y hemos venido aquí a vivir, a disfrutar la vida y a ser felices. Y una vez que lo aprendemos, una vez que lo experimentamos, tenemos la necesidad y la obligación de transmitirlo a los demás, como sea, utilizando nuestros dones. Como dije la primera vez, el que sabe escribir, que escriba, el que sabe cantar, que cante, el que sabe pintar, que pinte, el que sabe enseñar, que enseñe. Utilizar nuestras habilidades para ayudar al resto de la humanidad a que encuentre su lugar en el mundo y el sentido de la propia existencia es el sentido de nuestra vida, nuestra propia misión. Y esto es así. El sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, como dijo Gautama Buda. ¿De acuerdo? El sufrimiento va a ser nuestro acompañante para poder trascender y aprender de lo que nos está sucediendo, de esas lecciones de vida que se nos ponen delante continuamente. Como he dicho antes, la realidad no cambia por mucho que nos empeñemos, ni la del pasado ni va a cambiar la del presente, la realidad tal cual. Entonces, cuando nos aferramos a esta idea es cuando sufrimos, que queremos darle la vuelta a las cosas, queremos que sea diferente nuestra pareja,
Queremos que nos hablen de distinto modo. No, no va a suceder. El autoconocimiento y el trabajo personal es fundamentalmente el currarse estos niveles, la aceptación, la comprensión, el perdón y el saber transmitir el amor y compartirlo, sin esperar nada de los demás, o al menos no hacernos unas expectativas falsas de lo que viene de fuera, de lo que va a suceder. Muchas veces el sufrimiento venimos a vivir, por supuesto, hay que disfrutar la vida, mente, cuerpo y espíritu, José Delgado, es venir a disfrutar, a pasarlo bien, a tener hijos, puede ser, a procrear, no lo sé, pero sí que es a estar en plena conciencia en la Tierra y a permitir que el ser humano, que se distingue del resto de los seres vivos por esa conciencia, por saber que está viviendo, que pueda evolucionar y pueda ir más allá de sus propias limitaciones y de sus condicionamientos. Respetar al otro, comprender y compartir. Primer paso para evitar el sufrimiento debería ser que pudiéramos observar nuestros propios pensamientos, ¿vale? Como dije, ese pensamiento que nos llega de lo que estamos observando, de lo que estamos viviendo, es el que nos hace pasarlo mal. En el momento que en el momento que lo observamos y nos damos cuenta de que ahí está, ahí delante, ya es un primer paso, ya es algo interesante en nuestro cambio personal, en nuestra transformación, porque de esa manera podemos no modificarlo, pero podemos desidentificarnos de él. Si ese pensamiento es mío, cuando lo tengo delante, me puedo dar cuenta que lo puedo dejar pasar, sin que me ofenda, sin que me haga daño, sin que me siente resentido por ese pensamiento. Es el primer paso para empezar a dejar de sufrir. Es la realidad que nosotros la distorsionamos continuamente. Le estamos dando vueltas y la estamos manejando a nuestro interés muchas veces. Cuando contamos algo que hemos vivido a otras personas, lo hacemos con una distorsión tremenda. Lo hacemos bajo nuestro punto de vista, evidentemente. Lo pasamos por nuestro mapa, aunque no nos damos cuenta que le estamos aportando algo de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Y de esa manera empapamos esa realidad de algo de sufrimiento. Si lo hacemos de manera inconsciente, puede ser que lo transmitamos a los demás lo transmitamos a los demás y le hagamos daño a la gente que nos rodea. Podemos afectar a los demás como transmitimos esta realidad. La distorsión de la realidad, el juzgar la realidad, es lo que provoca el mayor sufrimiento. Aceptarla como es, como digo, es el primer paso. Hay una forma de crear sufrimiento, que es cuando, aparte de interpretar nuestra realidad, interpretamos también la realidad la realidad del otro. Muchas veces nos metemos en la vida de los demás. Queremos influir en los demás o les damos consejos, ¿sí? Si nos ocupamos de la vida de los demás, no nos ocupamos de la nuestra. Y cuando nos damos cuenta, estamos vacíos y nos sentimos fatal. Es importante darnos cuenta cuando nos estamos inmiscuyendo en los problemas de otros, en los asuntos de los demás, y luego, con el tiempo, nos acarrea sufrimiento.
Sí, María Elena. Debemos estar atentos a los pensamientos y darnos cuenta de que nada es personal, solo afecta la forma que no lo percibimos. Es así como interpretamos nosotros lo que está sucediendo. Y podemos tomar distancia y es un trabajo duro, claro, que cuesta, no es de hoy para mañana. Pero es así, hay una rueda que es un bloque, que es un bucle que sucede continuamente. Y empieza por el pensamiento negativo. Cuando nos llega un pensamiento negativo, por ejemplo, cuando he contado que nos viene del pasado un abandono, un rechazo del pasado, nos llega ese pensamiento negativo nos trae una emoción negativa. ¿Eh? Obviamente sale algo de nuestro interior que nos hace sentir mal. Esa emoción negativa nos hace reaccionar de manera errónea, de forma negativa. Nos comportamos de algún modo que no es correcto y a medio o corto plazo nos va a traer dolor y sufrimiento porque nos sentimos culpables de habernos comportado mal, nos sentimos tristes por haber tenido una acción errónea y este dolor y sufrimiento nos vuelve a traer pensamientos negativos. Este es un bucle mental que nos sucede continuamente y a todo el mundo. Esto es normal, este pensamiento, emoción, reacción y sufrimiento. Hay que salir de este bucle. Hay que salir de este bucle y sobre todo sucede cuando los pensamientos los tenemos delante, los observamos para que no nos identifiquemos con ellos. Es importantísimo tener esto en cuenta. Luego todo se reduce a algo mental. Lo que decía la primera vez, que en el universo todo es mental, y además otra ley del universo que dice que lo que es arriba es abajo, lo que sucede fuera, lo que yo creo que está sucediendo fuera, está sucediendo dentro de mí. Si yo creo que el mundo está lleno de sufrimiento y de dolor, es porque dentro de mí hay mucho miedo y mucho dolor y mucho sufrimiento. Claudio Naranjo, en este punto, dice que el ser humano no se detiene, no nos paramos a observarnos por dentro, porque si lo hacemos nos damos cuenta de que encerramos muchísimo dolor. Y antes de hacerlo, para evitar este mal trago, lo que hacemos es ocuparnos de los otros. Como he dicho antes, nos ocupamos de los asuntos de los demás, ayudamos a otras personas, intentamos solucionar otros problemas, nos evadimos con historias de fuera y no miramos dentro. No nos enfrentamos, no confrontamos este dolor y ahí se queda. Y esto genera mucho más dolor, mucho más sufrimiento, falta de autoconocimiento y a la larga son conflictos y enfermedades. Si nosotros fuésemos capaces, que lo somos, pero no lo hacemos, de darnos el amor que nos tenemos que dar a nosotros mismos y que no busquemos tanto fuera el amor, seríamos capaces de eliminar este sufrimiento. La falta de amor, las ganas de que nos amen, es en parte, o en las mayores ocasiones, la causa del sufrimiento mundial. La falta de autoestima, la falta de querernos a nosotros, de conocer nuestras necesidades y de satisfacerlas, es lo que genera el mayor sufrimiento en toda la humanidad. Si fuésemos capaces de darnos cuenta de lo que necesitamos y del amor que tenemos, sin embargo no lo apreciamos, intentamos dirigir hacia afuera, intentamos recuperarlo desde los de alrededor, podríamos acabar con el sufrimiento y darnos cuenta al menos de esos pensamientos que son nocivos y que nos perjudican.
el intentar llenar nuestro interior con cosas de fuera, con bienes materiales, con placeres externos, va a ser motivo de sufrimiento seguro. ¿Por qué? Porque el ego, que es el que busca estas satisfacciones y estos placeres, nunca va a estar satisfecho. El ego nunca va a ser culminado porque es nuestra parte superficial, es nuestra parte creada por nosotros para defendernos y para sobrevivir, que no existe y que por mucho que se llene de cosas superfluas y de dinero, de placeres, de bienestar material, no va a tener bastante, porque realmente no existe. El ego lo hemos construido. Esto nos va a generar la frustración. Nos ponemos metas que no conseguimos, expectativas altas, objetivos inalcanzables. Cuando no pasa, cuando no sucede, sentimos frustración. La frustración no deja de ser un sentimiento profundo de sufrimiento. Esa frustración podemos evitarla, claro que sí. No se trata de no hacer planes, no se trata de no ponerse metas. Se trata simplemente de no identificarse con estos planes, con estos objetivos y con estas metas que son inalcanzables a veces. No apegarse al resultado de lo que voy a hacer, sino disfrutar, vivir del momento y vivir del mientras tanto. Cuando me propongo hacer algo, me pongo un objetivo, no apegarme tanto, ni ponerle demasiado énfasis, ni demasiado sentimiento al resultado, sino disfrutar de cada paso que esté dando para mi objetivo, vivirlo, para que el camino sea lo más satisfactorio, para que durante el recorrido pueda vivir lo mejor posible y sea más feliz, y no estar enfocado en el futuro, en lo que sucederá, y que seguramente, con toda seguridad, no va a ser lo que yo esperaba, porque sabemos que estos pensamientos están sobredimensionados, están distorsionados, y me va a traer sufrimiento. ¿De acuerdo? Esto es súper importante para tenerlo, para tener en cuenta que el sufrimiento podemos eliminarlo de nuestra vida. El enfado también es otro motivo de sufrimiento. Cuando me enfado con alguien, me tengo que dar cuenta qué es lo que me hace daño, qué pensamiento me ha llegado para que yo pueda sentirme mal. Maldito ego, así es, el ego es nuestra perdición, ¿eh? Nos ayuda muchas veces a dirigirnos, es como nuestro GPS, pero cuando le damos demasiado poder es cuando nos hace pasarlo mal y nos hace sufrir, la Wilda. Como decía, el enfado, la ira y el resentimiento no tienen sentido. ¿Cuántas veces sentimos odio hacia alguna persona de nuestro pasado, la traemos en nuestra memoria y nos hace sentir mal? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el significado de que yo tenga resentimiento hacia una persona? O odio, o rencor. ¿Vosotros creéis que esto aporta algo a nuestra vida? ¿Es una vibración densa y baja que nos puede traer incluso una enfermedad cuando está solamente en nuestro pensamiento, en nuestra mente? Es daño, es sufrimiento. ¿No nos deja vivir? ¿Estamos perdiendo una gran parte de nuestra vida en ello? Y es posible que esa persona esté viviendo una vida de lo más feliz, muy tranquilo en su casa, y nosotros ahí con ese resentimiento y ese rencor,
¿para qué? Pues desprendámonos de este pensamiento, démonos cuenta de que está ahí y que no tiene sentido. Ha pasado, es el pasado. Ya esa realidad es otra, ya no existe, ¿sí? El resentimiento, el odio, la pérdida, también es sufrimiento, pero la pérdida me gustaría que formase parte de los capítulos de este desarrollo transpersonal, porque tiene su propia profundidad, hay que ser muy preciso y hay que hablar muy a fondo sobre el tema de la pérdida. La pérdida sí que hay que vivirla con dolor porque es natural, es algo normal en todos los seres. El haber perdido un ser querido genera dolor, aunque si lo transitamos bien y lo trabajamos, se puede trascender, pasar por las fases de la pérdida y poder eh, superarlo, y que no se ancle en nosotros, que no sea permanente ese sufrimiento, ¿de acuerdo? Me preguntan que cómo se puede actuar ante la infidelidad. La infidelidad nos trae bastantes enseñanzas. Primero tenemos que darnos cuenta, Luciana, en qué punto estamos de la infidelidad, por qué la vida nos pone esta infidelidad. Cuenta que todo lo que nos suceden son, como dicen, causalidades, son cosas, lecciones que nos pone la vida para poderlas aceptar como son y aprender algo de ellas y darnos cuenta de, del sentimiento que nos trae esa infidelidad. ¿Qué es odio? ¿Es tristeza? ¿Es dolor? Seguramente tiene que ver con algo del pasado. Muchas veces encuentro en trabajos con el árbol genealógico que esas infidelidades ya han sucedido antes. Son cosas que nos pone nuestra realidad delante para que podamos, en cierto modo, superarlo y trabajarlo mejor. Y con esta idea es cuando puedes darte cuenta qué te enseña esta infidelidad, ¿sí? Sentir odio hacia la otra persona, ya digo que no tiene ningún sentido. Puede salir como algo irracional, sí, aunque hay que ponerse también en la piel de los demás, hay que empatizar, hay que darse cuenta de que el sufrimiento por una infidelidad tiene mucho que ver también con el daño hacia el ego, hacia el orgullo. Decimos que el sufrimiento, por ejemplo, eh, sucede cuando el orgullo se siente dañado en alguno de los 9 pecados capitales. En el enegrama hablamos mucho sobre las pasiones, que son la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, la cobardía, la gula, la lujuria y la pereza. Todas estas 9 pasiones que en el ser humano están continuamente pulsando, son, son esas heridas que el ego de vez en cuando va, va manifestando, ¿sí? Con lo que nos llega de alrededor, con lo que escuchamos y con lo que vemos, como digo al principio, ¿sí? Si alguna de ellas es cuando resuena con nuestra experiencia, y es cuando tenemos que contemplarla. ¿Qué parte de mí resuena con el orgullo cuando algo de fuera me está haciendo sentir mal, me hace enfadar,
¿O qué parte de mí resuena con la avaricia, por ejemplo, o con la envidia? Esos 9 pecados capitales, que os invito a conocerlos, son ideales para podernos dar cuenta que el sufrimiento es la interpretación, es el apego a la interpretación que nosotros hacemos de las cosas que nos llegan. Sí, creo que he hablado de la superación de un duelo, perdón, sí que hablaba, me refería a la aceptación y a trascender el dolor de un ser querido. Ya sé que cuando es importante trabajar muy bien la pérdida, y para eso hablaremos en otro de los capítulos. Las pasiones, estas 9 pasiones, son las que nos hacen girar, rotar y dar vueltas siempre alrededor de los problemas del ego, de la personalidad, y son pura superficialidad. Cuando nos damos cuenta, por dentro somos capaces de comprender mucho más allá. Me gustaría explicaros, pues aportar 12 ideas de cómo podemos dejar de sufrir. ¿Por qué no? Yo diría dejar de sufrir. Podemos vivir mejor, ser más felices en nuestra vida. Podemos encontrar el trabajo, el camino del autoconocimiento mucho mejor y trabajar nuestra observación personal. Ya digo que es importante darse amor a uno mismo, quererse, porque una de las consecuencias del sufrimiento es la pérdida de autoestima, y empezamos a vibrar en frecuencias dolorosas hacia los demás, buscamos venganza, buscamos hacer daño a otros, porque nos sentimos poco queridos o poco amados. Primeramente, primero de todo, la autoobservación, el autoconocimiento. Os recomiendo, por ejemplo, practicar mindfulness. Tenéis mi curso de mindfulness aquí en Aulas Pandora, que lo recomiendo porque es un buen trabajo para la introspección. Dedicar un ratito cada día a mirar hacia adentro, una meditación, media horita, observar, desconectar del exterior, como he dicho antes. Nos conectamos con lo de fuera totalmente, con las noticias, con la información que nos llega de fuera, para no mirar hacia adentro, y deberíamos hacerlo al contrario. Media horita cada día, un ratito de observación hacia adentro, para darnos cuenta cómo nos sentimos, cómo somos por dentro, qué pensamientos nos llegan, familiarizarnos con nosotros, que ya es el momento, ya toca. Creo que es una receta importante en nuestra vida, y será la manera más interesante de evitar el sufrimiento, evitar el miedo, evitar las emociones negativas. Os recomiendo, por ejemplo, como he dicho, el mindfulness, que está en el curso, de Aulas Pandora, y lo tenéis a vuestra disposición para aportar esa nueva actitud de desapego, de soltar, del ceder, de aceptar las cosas tal como son, comprender la vida y la naturaleza tal como viene, y meditar, practicar la meditación con respiración, con la concentración. ¿Sí? Cuando perdemos de vista, o cuando no aceptamos las leyes de la naturaleza, no aceptamos nuestros propios valores, es cuando empezamos a sufrir, o es cuando más sufrimos. Y esto es interesante tenerlo muy en cuenta. 12 puntos importantes, 12 pasos en vuestra vida para lograr vivir sin sufrimiento, o vivir con el menos sufrimiento posible. Sabemos que a veces no se puede evitar, ¿de acuerdo? Esto lo aprendí de los libros de Wayne Dyer, que murió hace un tiempo, un maestro para mí, y son unas ideas geniales para aportar en nuestra vida,
para la auténtica transformación. Por ejemplo, como primer punto os recomiendo haceros cargo de vosotros mismos, haceros responsables de vuestras propias decisiones, de vuestras acciones. Ya está bien de culpar a los demás, ya está bien de echar las culpas fuera, de no hacernos cargo de lo que llevamos hacia adelante. Es importante y recomiendo que a partir de ahora seamos conscientes de que las decisiones que estamos tomando son nuestras como adultos y podemos hacernos responsables de las consecuencias. Segundo punto, dejemos de hacernos la víctima. Ya está bien también de acusar a los demás de que nos hacen daño, de que nos hacen sufrir, de que son los culpables de nuestra vida, de que nos ha pasado, de cómo estamos. No, nosotros decidimos en cada momento de nuestra vida. Cada momento tomamos decisiones en función de las opciones que tengamos delante. Otra cosa es que no veamos las opciones y las alternativas, pero estamos decidiendo en cada momento. Ya está bien. Gracias, ¿no? Mística. Ya está bien de culpar a los demás. Somos responsables de nuestras circunstancias. Ser víctima solo nos hace culpabilizar a los demás y a la larga también nos vamos a culpabilizar a nosotros. Esto es un bucle. Lo que sucede fuera sucederá dentro. Así que, importante dejar de hacernos la víctima. Como tercer punto, os aconsejo que dejemos de buscar la aprobación de los demás. Es el momento de darnos cuenta de que nosotros somos suficientes para darnos el amor propio que necesitamos. Ya lo he dicho antes, que primero, como dice el sabio, quérete a tú mismo y después sabrás querer a los demás. El amor propio lo tenemos, solo hay que visualizarlo. Lo tenemos desde que nacemos. Te dije en otras charlas que nos limitan para no poder observar este amor que tenemos y para incomunicarnos de los demás y para que la vida sea competitiva y la vida sea dolorosa y llena de miedo, ¿sí? Pero el amor propio nos lo podemos dar continuamente con nosotros mismos, tomar conciencia de las habilidades, tomar conciencia de vuestros valores, de lo que sabéis hacer, de cosas que ya habéis hecho, ¿sí? En ejercicios de PNL interesantes que hacemos son de recuperar experiencias anteriores en las que hemos hecho cosas importantes, de las que nos podemos sentir realmente orgullosos y que nos empoderan, para traerlos en el presente. Traer ese pensamiento aquí es lo contrario del sufrimiento, es sentirnos bien, sentirnos en paz y empoderarnos, sentirnos poderosos. Y eso nos va a dar el amor propio necesario como para poder evitar buscar la aprobación de los demás. Que nos digan que buenos somos, que bien hacemos las cosas. Es un punto a eliminar de nuestra vida, porque no necesitamos realmente que nos aplaudan, que nos corroboren que lo estamos haciendo bien las cosas, que nos confirmen que seguimos un buen camino. Ese es un punto importante a tener en cuenta, que somos nosotros los que tenemos la certeza en cada momento, sintiendo, escuchando nuestro interior, escuchando nuestra voz interna, que vamos por donde tenemos que ir y estamos siguiendo el camino correcto. Escuchad a vuestro sentido común, a vuestra experiencia, que nadie más que ella sabe en esta vida lo que es bueno para vosotros y lo que necesitáis.
Por cuarto punto, fundamental, olvida el pasado. Ya lo hemos hablado varias veces y lo he dicho varias veces. El pasado quedó atrás, no existe. Y el pasado no determina cómo va a ser el futuro, ni lo que está pasando ahora. No eres un fruto de tu pasado. Eso solamente es algo mental, de la cabeza. Eres mucho más que eso, más de lo que has hecho y más de lo que harás. Eres mucho más de lo que sientes y mucho más de lo que dices y hablas. Así que importante dejar el pasado atrás, olvidarlo y solamente tomar conciencia de lo que está sucediendo ahora. Como dice Francisco Peña, culpamos a los demás y evadimos la responsabilidad. Sí. Como quinto punto os aconsejo olvidar la culpabilidad. No somos jueces, no somos nadie para culparnos nosotros ni culpar a los demás. Ya sé que estamos adiestrados para ello. Cuando hacemos algo mal, automáticamente nos culpamos y de la culpa luego viene un castigo, como he dicho en más de una ocasión. No somos nadie para culpar a nadie. No podemos decir que fulanito es culpable de tal cosa. No. Simplemente somos responsables de nuestros actos y cada uno es responsable de los suyos. La culpabilidad y la preocupación son motivos, gérmenes, semillas del sufrimiento. Preocuparse por algo que va a suceder es inútil y culparse por algo que ha sucedido, más inútil todavía. Estos dos términos, estos dos conceptos, debemos ir eliminándolos de nuestra vida. Para eso trabajaremos a lo largo de los capítulos siguientes para poder trabajar estos temas y eliminarlos. Importante, como punto número 6, sal de tu zona de confort. Todos estamos aquí en esa jaula de oro que dicen, que es donde nos sentimos más o menos confortables, nos sentimos a gusto, nuestra zona de comodidad, aunque estemos sufriendo. Muchas veces estamos en situaciones de maltrato, de angustia, y no tenemos valor o no queremos salir de ahí porque es lo conocido. Más vale malo conocido que bueno por conocer, se dice, ¿de acuerdo? Es esa zona que no nos atrevemos a salir porque pensamos que lo que hay fuera es peor. ¿Cómo lo sabemos si no lo probamos? ¿Cómo sabes que es peor? ¿Y si lo hacemos? Siempre podemos volver atrás, siempre podemos probar otra cosa, ¿no? Yo te invito a hacerlo, te invito a salir de esa zona de confort. De hecho, deberíamos estar saliendo cada día de nuestra zona de comodidad, hacer cada día cosas nuevas, explorar lo que hay fuera, experimentar lo que nos espera en la vida, tomar decisiones distintas, ir por sitios diferentes a donde fuimos ayer. Eso es vivir, eso es estar vivo. Y eso es salir de ese círculo vicioso que me hace sentir mal y no ser feliz. Luego, esto me trae también a continuación, pues, otro punto, el séptimo, que sería romper lo establecido, romper las barreras. ¿Por qué no? Hemos dicho antes que estamos sometidos a la moral, a la rectitud, a lo correcto, lo incorrecto. ¿Esto quién lo decide? Solo sabemos nosotros lo que es bueno para nosotros. Podemos romper con lo establecido, podemos hacer cosas que nos llenen, podemos saltarnos la normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es ser normal? Cuando decimos que esta persona no es normal, ¿por qué es un ser normal? Estar sujeto a la norma, no cumplir con lo que está estipulado en la vida. Incorrecto. Debemos transgredir lo normal, hacer cosas que nos parezcan insólitas, siempre no perjudicando a los demás, evidentemente, siempre no haciendo daño a los demás, a otras personas, hacer cosas diferentes, distintas, fuera de lo normal, romper esas barreras de las limitaciones personales y de los condicionamientos
para que veamos que el sufrimiento estaba anclado en nosotros y de manera además totalmente mental, conceptual, no existía, ¿sí? Como octavo punto os recomiendo, por ejemplo, eliminar toda la información de vuestro alrededor tóxica, como he dicho antes, de las noticias que nos llegan negativas, eliminar los medios de comunicación que os hacen daño, a los periódicos, internet, los vídeos que son perjudiciales, toda esa información que nos bombardea para hacernos sentir mal y tener miedo y sufrir, porque parece que así estamos sometidos a las doctrinas universales o generacionales del sometimiento y de la obediencia. No. Hacemos un descanso de la información mediática, de lo que nos llega de alrededor, desconectamos y nos va a ayudar a entrar dentro y a vivir lo que tenemos delante de forma mucho más placentera, ¿sí? De forma mucho más llena. Nos va a ayudar a contactar con lo auténtico, ¿no? Para poder vivirlo mejor, interpretarlo nosotros como nosotros queramos, sin la injerencia de los demás. Estuve en clases de budismo y ¿por qué? Bueno, depende de dónde vayamos a hacer budismo, ¿eh? Mística es estas preguntas que me haces, luego te las responderé porque son bastante profundas. Depende de las personas que nos rodean, ¿eh? Noveno punto, para vivir una vida plena y evitar el sufrimiento en nuestra vida. Deja de procrastinar. No, olvida la idea esa de dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. La procrastinación, que viene muy vinculada con la pereza, genera mucho malestar en nosotros. Porque vamos dejando las cosas sin hacer, las dejamos inacabadas o no empezamos a hacerlas, estamos dándole vueltas a lo que tenemos que hacer y luego nos sentimos culpables de no haberlo hecho, ¿sí? Y aquí entramos otra vez en el bucle de los pensamientos negativos, emociones negativas, acciones negativas y culpabilidad. Volvemos a entrar en el pozo profundo del sentimiento negativo de la culpabilidad y de la falta de responsabilidad. Hay que poner acción a las cosas. Si te viene una idea, si te viene un plan, si es importante para ti, ponlo en marcha y hazlo ahora. No esperes a que llegue el momento oportuno, no esperes a mañana, no esperes a que los astros te digan cuándo lo tengas que hacer, porque va a ser tiempo que pase, energía que pierdas y va a ser un bucle de pensamiento dañino para ti. Como décimo punto, pues puedo hablar del apego, del desapego, ¿no? Pero ya creo que he hablado varias veces de no identificarse, pues como décimo punto para el bienestar profundo, para el bienestar pleno en vuestra vida, es dejar de apegarnos a las cosas materiales, a lo que tenemos y a lo que hacemos, a nuestra profesión, al amor que tenemos por nuestra pareja, a estos conceptos que luego nos hacen salir de nosotros y nos dañan en nuestra vida, ¿sí? En nuestras experiencias. La dependencia emocional es dañina cuando sentimos celos porque intuimos que nuestra pareja está con otras personas. Luego se transforma en posesión, se transforma en agresión mutua y, bueno, sabemos las consecuencias de todo esto, ¿sí? La dependencia de otras personas, incluso de animales,
es sufrimiento porque luego seguramente hay una pérdida, nada es permanente, nada dura para siempre. Tenemos que estar preparados a que desaparezcan de las personas de nuestro entorno, y si sentimos demasiado apego, esto va a suceder, va a traer dolor. Y como hablaba de la frustración, también va a suceder con el apego y con la dependencia. Cuando una chica, perdona, Lucy de Valencia, cuando una chica tiene varios hijos de varios papás, ¿qué es lo que pasa? Aquí entraríamos con el árbol genealógico. Ya hablaremos en una charla sobre los temas del transgeneracional, que son fundamentales en nuestra vida, y veréis cómo todo esto tiene sentido para ver lo que nos pasa, qué pasa cuando tenemos varias parejas, cuando tenemos hijos de otras parejas, ¿de acuerdo? Todos son aprendizajes y todos son lecciones que nos pone la vida para aprender sobre las relaciones, para aprender sobre la reacción que tenemos nosotros con las relaciones y nuestra responsabilidad sobre lo que nos está sucediendo, ¿de acuerdo, Lucy? Hablaremos profundamente en otra charla sobre el transgeneracional. Punto número 11. La ira. Controla la ira. No quiere decir que la elimines de tu vida. La ira como todas las emociones básicas, es necesaria. En cierto momento la necesitamos para defendernos, por instinto de supervivencia, para mantener los límites. Pero la ira irracional, la ira aquella que sale cuando nos sentimos dañados, cuando nos sentimos ofendidos, es perjudicial para nosotros y para los demás, evidentemente. Pero luego nos va a volver también a llevar al bucle de la culpa y del sufrimiento, ¿sí? Para la ira recomiendo de nuevo mindfulness, que nos ayudará a controlar estas emociones y a utilizarlas en el momento adecuado. Nos sentimos mal en nuestra vida porque utilizamos las emociones o nuestra reacción ante las emociones de forma inadecuada y en el momento inadecuado. Si lo hacemos, como dice la inteligencia emocional, en el momento correcto, nos va a servir mucho mejor para tener una vida más plena y para sentirnos mejor con nosotros y tener mejores relaciones con los demás, ¿de acuerdo? Que la ira, como he dicho antes, el resentimiento, el odio, todo eso, observarlo, darnos cuenta por qué llega, para qué llega y qué hacemos con eso. Si va a ser perjudicial a la larga, si nos va a ocasionar un conflicto, una discusión y vamos a salir perdiendo en nuestras relaciones, ¿para qué lo vamos a hacer? Respiramos, nos damos cuenta de ello y lo apartamos. Y eso lo podéis hacer todos. Y por último, os invito a crear hábitos nuevos en vuestra vida. En cada momento, revisar las creencias, mirar lo que hemos hecho, darnos cuenta del pensamiento que nos ha traído eso y cuestionarlas. ¿Son buenas para mí? ¿Me sirven? ¿Son útiles? Si no lo son, ¿por qué seguir con ellas? Para eso es ideal cambiar los hábitos y cambiarlos por nuevos hábitos, cosas nuevas. Igual que antes he hablado de salir de la zona de confort y hacer cosas diferentes, crear hábitos, implantarlos en nuestra vida para que que nos acompañen y nos hagan transformar en personas más valiosas, más enteras, más plenas. Para eso tenemos que tener en cuenta nuestros valores, nuestros principios y nuestras creencias, que también las hablaremos en próximos capítulos. Es un tema muy importante y yo creo que os va a ayudar mucho a desarrollar lo que son. Vale, gracias, Mística. Yo lo leeré y lo miraré a fondo y te responderé en las próximas charlas, a ver lo que me explicas aquí, que me parece interesante. Un abrazo y nos vemos en las próximas.
hablar, como decía, de los valores, de las creencias en el próximo, en otros capítulos, porque para el desarrollo personal es esencial trabajar con ellas. Y os contaré cosas interesantes sobre experiencias que he vivido, de consultas y en cursos, sobre las creencias y los valores y los principios. Es ideal para la transformación humana, para el autoconocimiento, que es la base del desarrollo transpersonal. ¿De acuerdo? Acordaros que para evitar el sufrimiento tenemos que seguir estos 12 pasos de los que nos hablaba Wayne Dyer, que son la Biblia, los 12 mandamientos del ser humano para conseguir llegar hasta el punto de la felicidad absoluta. Y lo podemos hacer. Y lo podemos hacer. Y estáis en el camino. Estoy seguro de que muchos lo estáis consiguiendo. Yo lo he vivido así, yo lo he sentido. Y sé que el amor incondicional existe. Sé que la plenitud existe. Y la certeza de lo que hago y de hacia dónde voy es absoluta. Porque me lo dice la vida. Porque me lo dicen las señales del universo. Y me lo dice lo que veo a mi alrededor, la relación con las personas, y me lo dice mi corazón y mi espíritu, ¿de acuerdo?